que ama la riqueza, que ama la belleza, que ama la juventud, que ama la fuerza, que ama la inteligencia, que ama todo lo que es pasajero y que detesta todo lo que es eterno. Es un sistema que está nacido del corazón del hombre. El ser humano va a desear ser grande, ser fuerte, ser poderoso. Pero la palabra de Dios obviamente lo explica mejor que yo. Dice Primera de Juan, si pueden buscarlo, también los pueden marcar. Dicen por ahí que un buen predicador puede predicar un tema con 4 versículos. Con esos 4 versículos él puede tirar todo lo que tiene que tirar. Yo no soy un buen predicador, lastimosamente. En esa área yo me siento obligado a exponerles a usted la mayoría de los versículos que pueda. Tenía 20, gracias a Dios los puede reducir como unos 5, unos 6, ¿verdad? Para que podamos exponer este tema. Pero dice así, Primera de Juan 2:15 dice: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, óigalo bien, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Un sistema corrupto de pensamiento, un sistema, valga la redundancia, un sistema mundano de pensar. ¿Qué es amar al mundo? La segunda pregunta. Si ya sabemos que el mundo es un sistema corrupto de pensamiento, ¿qué es amar al mundo? Es amar los valores corruptos de este mundo. Amar lo que esta generación desea con todo su corazón. Buscar lo que esas 3 cosas nos hablan. ¿Qué eran esas 3 cosas? El deseo de la carne. ¿Qué son los deseos de la carne? Son todos sus deseos físicos y aún sus emociones que no están bajo el gobierno de Dios. La mayoría de las personas, y me incluyo ahí, cuando uno dice los deseos de la carne, piensan automáticamente en fornicación, pornografía, homosexualismo, lesbianismo, todos los ismos. Pero no solo es eso, el odio, el enojo, la ira, todo lo que está arraigado en esta carne. Cuando a usted le hacen algo y a usted le hierve su sangre y usted desea destruir a la otra persona, esos son los deseos de la carne. Cuando usted desea la venganza, cuando usted añora el mal para los otros, aunque usted diga que es por una causa justa, ahí están moviéndose los deseos de la carne. Y luego nos dice, en el mismo Primera de Juan 2:15, nos habla sobre los deseos de los ojos. Los deseos de los ojos, yo se lo puedo resumir con muchas palabras, pero es más fácil que lo resumamos en esto. Estos son los deseos de los ojos. Usted abre el Facebook, abre el Instagram, abre el TikTok, los deseos de los ojos. La muchacha enseñando, esta es mi casa nueva. El muchacho enseñando los músculos que acaba de sacar del gimnasio. La muchacha enseñando la playa donde está yendo. Y no es malo que ellos lo tengan, muy importante. No es malo que ellos lo tengan. Y no es malo que nosotros lo tengamos. Lo malo es la envidia que está detrás de muchas de las redes sociales. Las redes sociales no están, y muchas veces, para que la muchacha diga, gracias a la gloria de Dios tengo casa nueva. O que el muchacho diga, gracias a Dios soy sano y puedo hacer ejercicio y tengo músculos. O que la otra muchacha diga, vean la creación de Dios en esta playa. Si lo dijeran así, cosa diferente sería porque estarían dándole gloria a Dios, ¿o no? ¿Cierto? El problema no es tener cosas, porque tampoco nos vamos a poner de piatistas. Porque un piatista es eso, el que piensa que tiene que ser pobre, progresitico, porque si toca el dinero es malo en sí mismo. Eso no es cierto. El amor al dinero es malo. Hay un gran piatista en la escritura, Judas era un gran piatista. Judas decía, uy no, ¿qué están haciendo con ese perfume? ¿Por qué lo están gastando en Jesús? ¿Por qué están gastando ese perfume en perfumar a Jesús? Podrían haberlo vendido para que se pudiera alimentar a las personas, para poder hacer casitas, para que la gente viva bien. Esos son los piatistas, que creen que con sus grandes obras de moralidad se ganan al Señor, pero en realidad dentro de su corazón hay más bien envidia y hay enojo. Hay muchas personas que no es que crean que los millonarios o que las personas con posiciones son corruptas, sino más bien tienen envidia.
Entonces, no es que sean malos, es que en lo profundo de ese de ser, es que esa gente debe ser corrupta y por eso tienen lo que tienen. No, en lo profundo de sus corazones muchas veces lo que hay es envidia. Si ellos tuvieran lo mismo, no dirían eso. Entonces, eso es una parte de lo que es el deseo de los ojos. Y hay que tener cuidado porque es muy fácil, nuevamente, los celulares y todas estas cosas de las redes sociales, estas modas, funcionan para eso, para que uno envidia lo monetario, envidia las relaciones, envidia la forma física de los cuerpos, es pura envidia. Por eso funcionan, les digo, por eso las redes sociales funcionan, porque están arraigadas a la naturaleza pecaminosa humana. Si estuvieran arraigadas a los valores cristianos, solo los cristianos los usarían. Entonces, bueno, depende. También la vanagloria de la vida. ¿Qué es la vanagloria de la vida? La vanagloria de la vida son los placeres pasajeros que uno tiene en este mundo. Es la búsqueda de la riqueza, la búsqueda del conocimiento, la búsqueda de la belleza, la búsqueda de la sabiduría por sí mismas. Es que ese es el gran problema del mundo. El mundo tiene una fórmula muy sencilla, que es agarrar los medios para glorificar a Dios, todos los medios para glorificar a Dios, y convertirlos en ídolos. El conocimiento, la salud, el dinero, la ciencia, el trabajo, la fama, todas estas cosas no son malas en sí mismas, pero no son el objetivo de nuestras vidas. Son el objetivo de las vidas de los mundanos y de sus modas y de sus deseos. Pero si el Señor nos permitiera a alguno de nosotros, espero en Dios, y si realmente somos cristianos, si el Señor nos permitiera tener algunas de estas cosas, nosotros las usaríamos para la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque Dios creó todo para su gloria. La gran fórmula del diablo, y lo digo, la fórmula del diablo y de la carne, es tomar los medios para glorificar a Dios y convertirlos en pequeños dioses. Y ya. Nuevamente, podría volverle a dar la lista de lo que les acabo de decir, pero ustedes lo entienden. El sistema mundano nos obliga a quitar a Dios del punto principal y volverlo en otra parte de la lista y agarrar todas las cosas que debieron ser para la gloria de Dios y volverlos pequeños dioses. ¿Por qué? Porque la misma palabra nos dice que toda buena dádiva, todo don perfecto, viene del Padre de las luces, viene del Señor, viene de nuestro Señor. Ahora, ¿quién es el que le dio? Voy a usar ejemplos contemporáneos. ¿Quién le dio a Cristiano Ronaldo ese cuerpo? No fue el diablo. ¿Quién le dio la inteligencia a Albert Einstein? No fue el diablo. ¿Quién le dio a usted? Porque es fácil señalar a los grandes. ¿Quién le dio a usted sus habilidades y sus dones? No fue el diablo. Pero si usted toma sus habilidades y sus dones para su gloria, está en el sistema del mundo, está en el sistema mundano, y eso es amistad con el mundo. ¿Qué es el mundo? Un sistema corrupto. ¿Qué es la amistad con el mundo? Es amar ese tipo de valores. Yo cuando estaba revisando este versículo, me metí en el griego y yo creía que iba a salir una respuesta así, una cosa así profunda, de una interpretación grande de lo que significa amistad, de lo que significa amor, de lo que significa enemistad, y vieras que no. Vieras que amistad significa amistad, amor significa amor y enemistad significa enemistad, en el griego y en el español y en el hebreo probablemente. Entonces no hay una gran ciencia. Cuando usted lee y dice almas adúlteras, porque está diciendo, le está hablando a cristianos, y están siendo adúlteras porque se están alejando del amor al Señor y están entregando el amor a otro. Entonces ahí ya empieza a darnos un contexto. Almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Usted no puede tener dos ligues, usted no puede tener dos amores. Usted puede estar solo enamorado del Señor o solo enamorado del mundo. Ahorita lo vamos a leer. Ahorita ya llegó, dice, ¿por qué está mal? Viene la pregunta para el desarrollo de este mensaje. ¿Por qué está mal la amistad con el mundo? Porque hemos sido llamados a amar solo al Señor. Amar solo al Señor significa lo que nos enseña Mateo 6:24.
Si gusta puede apuntarlo, puede escucharlo, puede leerlo, puede buscarlo. Casi. Mateo 6:24 dice, y se los leo: ninguno puede servir a dos señores, hasta nos lo sabemos de memoria. Ahí está flotando en todos los versículos que tenemos en la galaxia de versículos que andan ahí flotando. Ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno y al otro lo amará, o estimará a uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. En este caso habla particularmente de las riquezas, pero ya nos está dando un contexto de cómo podemos vivir la vida cristiana. Podemos, ¿verdad? No es debemos. Podemos vivir la vida cristiana amando al mundo y despreciando al Señor, o menospreciándolo, porque usted puede menospreciar. Menospreciar no significa aborrecer directamente, es como usted lo tiene por menos. Pero es que el problema no es que estamos teniendo por menos a un amigo, o estamos teniendo por menos una profesión, o estamos teniendo por menos cualquier otra cosa. Estamos teniendo por menos al creador del universo. Ese es un gran insulto. El tener a Dios en cualquier lugar que no sea el principal es un insulto a Dios. Por eso le dije que este es uno de los temas que necesitamos escuchar, pero no queremos escuchar, porque Dios es bueno. Dios es bueno con usted y conmigo. Y cuando empezamos a escuchar estos versículos, el Señor empieza a tirarnos una lista en nuestras mentes de todas las cosas que nosotros hemos puesto antes que al Señor. Dios es bueno y nos está exhortando. Vieran que a mí me exhorta mientras voy predicando y voy viendo las cosas. Y uno dice, no, Señor, eso no. Y Dios dice, sí, eso sí, quítate de eso, aléjate de eso. Ahora bien, muchas personas vuelven con el problema del pietismo, ¿verdad? De ser piadosos, digámosle, jugar de piadosos, y dicen, ay, tiene razón, no puedo servir a dos señores, significa que solo debo dedicarme al ministerio, significa que solo debo dedicarme a la oración, significa que hay profesiones que no son pecaminosas en sí mismas, que sí son pecaminosas para mí, debo alejarme porque soy muy santo, y eso no es cierto. El no tener amistad con el mundo no significa que no tengamos que responder a nuestras responsabilidades de este mundo. Significa que esas responsabilidades no pueden ser prioridad. Es algo que debemos entender. Este tema va directamente vinculado con la idolatría. El concepto de idolatría nuevamente es poner a cualquier otra cosa que no sea Dios en el primer lugar. Y el ser humano puede convertir un ídolo a cualquier cosa. Cualquier cosa. Nuestros amigos evangélicos, de los cuales yo formé parte por muchos años, tienen un ídolo muy grande, y no son los apóstoles, y no son los profetas, y no es muchas cosas de las que usted piensa. El mayor ídolo del evangélico es el servicio, servir a Dios. Ellos ponen servir a Dios antes que al Dios que sirve. ¿Y cómo se manifiesta eso? Porque pueden tener una vida moral destruida, pueden tener pecados arrastrados por años, pero si siguen sirviendo a Dios, se sienten bien. Si siguen sirviendo externamente a Dios, haciendo sonido, cantando, predicando, si siguen haciendo las cosas externas, se sienten bien. Entonces tienen un Dios que es servir a Dios, luego tienen a Dios y después tienen las demás cosas. Igual eso es idolatría. Aún cuanto más si las cosas que estamos poniendo delante del Señor no es el Señor, digamos cualquier otra cosa, el trabajo, la familia, los hijos, los hermanos, los dones, cualquier otra cosa. Nuevamente, la fórmula del diablo es utilizar los medios para glorificar a Dios y convertirlos en dioses. El Señor nos ha permitido tener habilidades. Esas habilidades son para glorificar a Dios. Cuando nosotros tomamos todo lo que somos para darle gloria a Dios, perdemos nuestra vida. ¿Por qué? Porque le estamos entregando para eso. Y la palabra de Dios lo dice en Juan 12:25. Dice que el que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la ganará, la guardará. Para nadie es fácil este versículo.
Para nadie es fácil ningún versículo de la palabra, pero debemos entender que si sometemos nuestro corazón y todo lo que somos al Señor para glorificarle a Él, a la larga y a la corta sentiremos gozo y paz. Salomón es un ejemplo que la palabra del Señor nos trae en el sentido de que él era el hombre más sabio del mundo después de Jesús. Él era un científico, poeta, administrador, diseñador, inventador, botánico, guerrero, consejero, proverbista. Escuchó a Dios, tuvo visiones de parte del Señor directamente, pero de un momento a otro decidió dedicarse a los placeres para ver si ahí había sabiduría. Se dedicó al conocimiento para ver si ahí había sabiduría, cosa interesante, ¿verdad? Y al final llegó y dijo, al final todo esto es cansado, todo esto es trabajo, todo esto es molesto. ¿Por qué? Es como agarrar, es vano, palabra muy importante. Es como un vapor, como querer agarrar el vapor, como querer agarrar el viento con las manos. ¿Por qué? Porque él agarró todas las grandes habilidades que Dios le dio, porque usted no me deja mentir, fue el Señor que se le presentó y le dijo, te voy a dar sabiduría para que... No fue que ni siquiera fue que él se nació prodigio. Si uno dice, bueno, Dios lo hizo, desde el vientre de su madre lo hizo prodigioso. No, fue que se le presentó en un sueño y le dijo, te voy a dar sabiduría. O sea, es todavía más claro que son dones de Dios, y aún así tomó los dones de Dios, todas las bendiciones de Dios, las puso como pequeños dioses y se desenredó, ¿verdad? Entonces tenemos a Salomón ahí como un ejemplo de lo que es la amistad con el mundo, y él era un siervo de Dios, era el rey del pueblo de Dios, y tomó todas las cosas que Dios le dio para servirse a sí mismo y a los placeres y no al Señor. Entonces debemos tener cuidado, porque eso nos puede ocurrir, ¿verdad? Puede ocurrir en nuestro corazón que vayamos a servirnos de las cosas del Señor y no servir a nuestro Señor, y no amarle al Señor, y no hacer una marca, y no hacer una diferencia entre nosotros y el mundo. Permiso. ¿Qué es el mundo? Es un sistema corrupto de valores. ¿Qué es la amistad con el mundo? Es amar esos valores, antivalores, esa fama, ese afán, ese deseo. Solo existen dos tipos de personas en este mundo: los que tienen paz y los que tienen afán. Resulta y acontece que los que tienen paz solo son los cristianos, porque tenemos confianza en el Señor. Y debería ser que los que tienen afán son solo los mundanos. Debería ser. Pero lastimosamente nosotros nos dejamos llevar por el afán. El afán es tomar en nosotros mismos la idea de que tenemos el control de las cosas y que a través de nuestro esfuerzo las cosas se van a arreglar. Eso no es cierto. Nosotros debemos esforzarnos, pero no por el mucho esfuerzo las cosas se arreglan. Una cosa no quita la otra. El Señor nos pide que le tengamos confianza y que no nos enfrasquemos en luchas que no van a ser fructíferas. Y el mundo y sus deseos tienen muchas luchas que no son fructíferas. El hermano Francisco nos hablaba en la mañana en el estudio de que el mundo es un distractor, y eso es muy cierto. Si usted pone atención, literalmente hablamos de ese tipo de cosas. El entretenimiento nos entretiene, o sea, nos mantiene ocupados mientras deberíamos hacer otra cosa. ¿Qué es esa otra cosa que deberíamos hacer? La voluntad del Señor. Pero lastimosamente estamos sumergidos en el ambiente del pensamiento del mundo, y lastimosamente hay muchas áreas de nuestra mente que están sumergidas y están empapadas del pensamiento y de la amistad con el mundo. Ninguno de nosotros
se libra de esto, ni el que predica ni el que escucha. Hay mucho, lamentablemente, del mundo en nosotros, pero también ahí se mezcla con otras cosas del pecado, y entonces nosotros tenemos la capacidad sobrenatural de ver la mundanalidad ajena del hermano, pero no la nuestra. Es parte del pecado, es parte del sistema inmunológico del pecado. El pecado es como una enfermedad, se oculta y nos dice, no, vea, por allá es, y uno, ¿verdad? Sí, el otro está peor que yo. No, que es what, no. Porque si usted tiene la capacidad de ver el pecado ajeno, se va a cuidar del pecado ajeno y del propio. Pero no, en nuestra misma cualidad religiosa, nuestro mismo pequeño fariseo que vive en nuestro corazón, nos dice, no, es él, no eres tú, es él. Entonces siempre nos apunta hacia afuera. Entonces hay que tener cuidado, ¿verdad? Ya me estoy metiendo en otro tema, pero es cierto, el mundo ha empapado nuestra mente, entonces tenemos que tener cuidado. Si nuestras conversaciones, que es algo muy importante, se parecen mucho a las conversaciones de las personas del mundo, ahí hay algo malo, es una llamada de alerta. Si nosotros no tenemos la capacidad de sentarnos con algún hermano aquí y hablar un poco del Señor, es muy difícil que tengamos la capacidad de sentarnos con un converso que nos puede dar un golpazo y hablar de cosas del Señor. Cuesta mucho. Si usted aquí sabe que el hermano Irving, si usted le habla del Señor, no le va a pegar, ¿verdad? En el mejor de los casos. ¿Cómo usted le va a hablar a un desconocido en el bus? ¿O cómo le va a hablar a uno de sus compañeros de trabajo? Y es que esto es una cosa muy interesante. Ahorita les voy a leer algo que dice un ateo. Ese ateo tiene mejor doctrina que muchos cristianos. Ahorita lo vamos a ver. Pero antes quiero hablar de cómo es el mundo. No solo el mundo, ¿verdad? Es que uno dice el mundo, un sistema de valores, pero el mundo está lleno de personas con esos sistemas de valores. ¿Cómo son esas personas? Dice la palabra, Romanos 3. Márquelo en su Biblia. Siempre lo va a necesitar cuando predica, siempre lo va a necesitar para predicarse a usted mismo, siempre lo va a necesitar para exhortar a los hermanos y exhortarse. Romanos 3:10. ¿Cómo son los inconversos? ¿Cómo es esa amiguita que usted le habla y que usted dice, es que ella es un pan de Dios? ¿Cómo es su excompañero del colegio que usted dice, ese fulano es de los reales? ¿Cómo es ese jefe tan bueno que usted dice, ese jefe es de verdad? ¿Y cómo era usted y cómo éramos yo antes de conocer a Cristo? Dice, no hay ni un solo justo, Romanos 3:10, como está escrito, no hay ni uno solo justo, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Su garganta es un sepulcro abierto, con su lengua engañan, en sus labios hay veneno de serpiente. Escuche esto, en sus labios hay veneno de serpiente. Y usted a veces le dice, fulanita inconversa o fulanito inconverso, aconséjeme. Usted que tiene esos hermosos labios llenos de veneno de serpiente, deme sabiduría para ver cómo hago yo con mi vida. Les pedimos a las personas que, yo creo que este video no lo deberíamos pasar por YouTube, ¿verdad? Pero le estamos pidiendo a personas que la Biblia dice literalmente están bajo el poder del maligno, el diablo, Satanás, Lucifer, padre de mentira. Le estamos pidiendo a inconversos que nos aconsejen. O sea, digo somos porque somos, ¿verdad? No es piedra para allá, es piedra para acá. Somos tan vagos, pero tan vagos, que le pedimos consejo a los hijos del diablo a abrir la Biblia y leerla. Es más fácil bajar a los infiernos, metafóricamente, y ir a hablar con el pueblo de Satanás y pedirles la sabiduría satánica, que abrir la Biblia y decir, mira, ¿qué es lo que Dios quiere que yo haga con esta situación? Y luego preguntamos por qué nos va mal. O sea, vamos donde el diablo, para que el diablo nos aconseje. Nos va como un quebrado y decimos, ¿por qué será que me va como un quebrado? Yo soy tan bueno, yo soy tan inteligente, ¿y por qué me va como un quebrado? No entiendo. Continúo, porque no, continúo, dice.
En sus labios hay veneno de serpiente. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies son veloces para derramar sangre. Destrucción y desgracia hay en sus caminos. Y no conocen camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. ¿Cuál era el principio de la sabiduría? Si alguien se acuerda. ¿Por qué es que creemos que en el mundo hallaremos algo? El Club 700, para los que son más jóvenes y no saben qué es, el Club 700 tenía unos comerciales preciosos, perfectos. Y en una de sus frases de sus comerciales decía que buscar la sabiduría en el mundo es como buscar diamantes en un basurero. Y es así. El mundo no tiene nada bueno que ofrecernos. Si el mundo tuviera algo bueno que ofrecernos, Dios nos hubiera dejado ahí, porque Dios no es malo. Dios no es cruel, no es corrupto, no sé cómo decirlo, no es malo. Como para sacarnos de un lugar que es bueno para tenernos en otro lugar. No, el mundo no es bueno, el pensamiento del mundo no es bueno. Es malo, son hijos del diablo. Y lo digo porque yo lo era. O sea, si usted cree que yo estoy usando palabras fuertes, yo le voy a pedir, por favor, que aplique una cosa llamada memoria. Y se acuerde cómo era su corazón en el mundo. ¿Acaso usted no era egoísta? ¿Acaso usted no serruchaba piso? ¿Acaso usted no deseaba la venganza? ¿Acaso usted no deseaba el mal ajeno del que le hizo mal a usted? No necesitamos, y gloria a Dios que lo hace, gloria a Dios por la palabra que lo hace y lo hace perfectamente, pero no necesitamos testimonio de cómo era el mundo porque estuvimos ahí. ¿A cuántos no traicionamos? ¿A cuántos no maltratamos? ¿A cuántos no odiamos? ¿A cuántos no? Y nosotros vamos y le ponemos la espalda a las personas del mundo para que puedan clavar todos los cuchillos que puedan. No tiene sentido. No tiene ningún sentido. Y yo soy apasionado por este mensaje. Y por esto, porque primero necesito aprenderlo. Necesito desligarme del mundo, del pensamiento del mundo. Y porque muchas de las cosas que en el ministerio pastoral uno ve de la consejería es eso. Una persona tiene un problema, le pide consejo al mundo y el problema se le hace más grande. Es como intentar apagar un incendio con gasolina para jet. O sea, no se puede. No podemos buscar en el mundo ese tipo de sabiduría. Otra cosa más, les doy un tip. Muchas veces no solo es que buscamos el mundo para consejo, sino que no buscamos a los hermanos para consejo. Y buscamos en el pozo profundo de nuestra propia sabiduría y conocimiento. Y no, tampoco es ahí, no es ahí. Es en la escritura, es en los hermanos, es en la palabra, es en los medios de gracia. Por algo se llaman medios de gracia. Pero bueno, continúo. Vamos aterrizando, no fue tan larga la cosa. Cortísimo. Regreso y recapitulo porque es bueno recapitular. ¿Qué es el mundo? Es un sistema de valores corruptos. ¿Qué es la amistad con el mundo? Es amar y tener esos valores como los nuestros. ¿Por qué está mal? Porque estamos siendo infieles a Dios. Estamos siendo infieles a Dios, estamos poniendo una prioridad que no es la prioridad. Estamos buscando consejo donde no hay consejo. Estamos buscando paz donde no hay paz. Pero lastimosamente estamos muy mal acostumbrados a que el mundo sea nuestra guía. Pero ahora la gran pregunta, ¿cómo es que el cristiano tiene que tratar al mundo? Es algo muy bueno. Debemos entender que todas las cosas del mundo son herramientas y no un fin. Se los vuelvo a decir, si la fórmula del diablo es tomar los medios para glorificar a Dios y convertirlos en dioses, nuestra fórmula, nuestro deseo, nuestro llamado es tomar los medios que Dios nos ha dado para glorificarle y glorificarle con ellos. Es como lógico, ¿verdad? El Señor a usted le ha dado un lugar para glorificar a Dios. Ahí viene ¿qué? Tiene que glorificar a Dios en ese lugar. El Señor le ha dado hijos para que usted les muestre el Señor. Muestre el Señor a sus hijos. El Señor le ha dado amigos para que usted les hable de Cristo. Háblele de Cristo a sus amigos. Es como muy consecuente. Y eso es una cosa que se nos dificulta a todos. ¿Por qué? Porque les voy a contar que muchas veces y lamentablemente
creemos que primero no estamos buscando al Señor sobre todas las cosas, ¿verdad? No estamos buscando primero a Dios y su voluntad. Queremos hacer nuestra voluntad. Agarramos el reino que Dios nos dio, sabemos que Dios nos lo dio para administrarlo, pero empezamos a administrarlo para nosotros, no lo administramos para Él. Hay toda una parábola de eso, ¿verdad? Que a algunos les dieron cierta cantidad de talentos y entonces algunos los ampliaron, otros los enterraron, ¿verdad? Esa es una mala administración de los recursos que Dios nos da. Recursos que Dios le da a usted: talento, amor, amistades, lugares, conocimientos, habilidades, etcétera, etcétera. Todo eso son un montón de recursos que Dios le ha dado. Y tenemos que buscar a Dios, tenemos que buscar que su gloria sea exaltada. La palabra lo dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. Entonces sí, hay un pago. Dios no es malo. Dios no necesitaría darnos pago, usamos esa palabra, pero Dios nos da grandes beneficios. Si nosotros buscamos el reino de Dios y su justicia, vamos a tener paz. Y le cuento, se van a reducir grandemente la cantidad de problemas en los que nos metemos. Ya solo faltarían los problemas en los que Dios nos mete para tener ciertas pruebas en nuestras vidas, cosas que no podemos detener, pero el Señor las usa para fortalecernos. Pero sí nos ahorraríamos un montón de problemas extras. Ya hay cierta cantidad de cosas en nuestro camino que Dios ya preparó, pero nosotros decidimos meterle más circunstancias con nuestra mala administración del tiempo y de nuestros dones. Buscar a Dios, ser enemigo del mundo, porque ya no queremos ser ahora amigos del mundo, queremos ser enemigos del mundo, es darle gloria al Señor con todo lo que hacemos. Y es posible, eso es lo mejor. La palabra de Dios nos da buenas nuevas y nos dice que si pues coméis o bebéis o hacéis cualquier cosa, hacedlo para la gloria de Dios. Sí es posible, sí es posible. Yo uso un ejemplo. Yo tenía, les voy a contar un pedacito de mi vida. Cuando yo estaba en la escuela, yo me creía muy inteligente. Las pruebas han demostrado muchas veces lo contrario. Pero tenía yo una compañera que sí era realmente muy inteligente. Ella era súper dotada. Y yo y ella teníamos un pique de quién era el más inteligente. Entonces ella y yo decíamos, cuando seamos grandes, nosotros vamos a ser científicos. Y cuando seamos científicos vamos a descubrir cosas muy grandes y no sé qué nos pasa. Sí, dale, llegue, démosle. Y resulta y acontece que ella es científica y yo estoy aquí. En este momento ella está haciendo una investigación que no la entiendo, es muy elevada y está teniendo grandes resultados, pero lamentablemente ella no vive para Cristo. Lamentablemente. Entonces ella va a tener fama, va a realizar un cambio en este mundo, pero cuando este mundo agarre fuego, como California en este momento, cuando el mundo sea destruido por las llamas, su gloria pasará como ese humo. Y yo espero que, sirviendo a mi Señor, esta gloria de compartir su palabra no pase. Ahora bien, esta misma compañera, si fuera de Cristo y le diera la gloria a Cristo por esto que ella hace, también eso que ella hace no se iría en llamas. El problema no es tanto lo que hacemos, sino quién lo hace. Bill Gates tira plata y hace casas por todo lado, pero cuando esas casas ardan en el fin de los tiempos, su gloria terminó ahí. Usted y yo, con las dificultades que tenemos, ponemos una lata de atún para el orfanato, con el corazón correcto, para la gloria de Dios, para Cristo, y esa lata de atún pesó más que todo ese humo, todas esas casas. Hablando de obras salvíficas, ¿verdad? Hablando de obras que le den gloria al Señor, ¿verdad? Gloria a Dios porque Dios le permite a este Gates darle casa a la gente. Dios usa a Bill Gates para darle casa a las personas. Él no va a recibir gloria eterna, pero las personas van a recibir una casa, ¿verdad? Pero normalmente nosotros y la latita de atún le dieron más gloria a Cristo. Entonces tenemos que entender eso. Podemos darle gloria a Dios.
Podemos darle gloria a Dios como panaderos, podemos darle gloria a Dios como predicadores, podemos darle gloria a Dios como astronautas. Hoy estaba leyendo de unos hermanos que están ahí en la estación espacial y están en un momento de temor. ¿Y qué hace un cristiano en un momento de temor? Ora, le da gloria a Dios y dice: Señor, si me vas a llevar, hey, gloria a Dios, yo quiero que me salves, pero si me vas a dejar, si me vas a llevar, te voy a dar gloria a Dios. Pasa lo mismo a un astronauta allá en lo más metido en el espacio, que está en un tubo de metal, como a un hermano que puede estar trabajando en una mina a unos 600, 700, a 1 kilómetro bajo tierra, en otro tubo, pero de piedra, que le dé la gloria a Dios. Uno está cubierto de carbón, otro está ahí en el espacio porque es un científico. Cristianos, los dos, en los dos lados, opuestos, y le dan gloria a Dios. Ninguno le da más gloria a Dios que el otro. ¿Por qué? Porque es darle gloria a Dios. ¿Por qué? Porque Dios le dio una porción a ese minero y Dios le dio una porción a ese científico, a ese astronauta. Y él agarró su porción y se la puso delante de Dios. Y el otro agarró su porción y se la puso delante de Dios. Las dos son ofrendas dignas porque son medios que Dios dio para que ellos se glorificaran. Entonces, no importa si usted tiene estudios, no importa si no tiene estudios, no importa si su trabajo es muy importante o poco importante, usted le está sirviendo a Dios. ¿Vieron la cara que pusieron los oficiales de policía cuando les dijimos que ellos eran siervos de Dios? Se sorprendieron. Me imagino que más de uno era bastante corrupto, ¿eh? Pero es cierto, o sea, Dios los puso ahí. Ellos ni sabían que tenían que darle honra a Dios con su trabajo, pero gloria a Dios. Entonces, 1 Corintios 10, 31, lo puede anotar: si pues coméis o bebéis o hacéis alguna otra cosa, hacedlo para la gloria de Dios. Obviamente, que es otra cosa que Dios quiere para que seamos amigos de Él y enemigos del mundo, y nos alejemos de la amistad del mundo, es que dejemos nuestros malos caminos. Dice Isaías 55:7: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, vuélvase a Jehová, el cual tendrá misericordia de él, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. No olvidemos que esos hijos del diablo, nuevamente, no debería salir esto en YouTube, probablemente saldrá. Igual, les cuento, pocos de ustedes ven nuestras predicaciones en YouTube, les anima a que las vuelvan a ver. Pero bueno, aún esos hijos del diablo pueden ser salvados por el Señor y volverse hijos del Señor. Ese es el plan, ese es el chiste, así éramos nosotros, ¿verdad? Y el Señor se glorifica. Ahora, ¿cuál es la actitud? Vuelvo a repasar. ¿Qué es el mundo? Es un sistema de valores corruptos. ¿Qué es la amistad con el mundo? Amar esos valores. ¿Por qué está mal? Porque estamos siendo infieles a Dios. Tras de eso nos estamos trayendo más problemas de los que debemos. ¿Qué tipo o cuál debería ser la actitud que tiene el cristiano con el mundo? Como cristianos, deberíamos amar a los inconversos y odiar su mundo. Eso cuesta mucho, porque a veces los odiamos a los dos o los amamos a los dos. Entonces debemos amarlos a ellos y odiar lo que hacen. Y va a ver que es muy sencillo, porque ¿cuántas veces, y no levanten la mano, les ha pasado que una persona inconversa llega y le dice: me está pasando tal y tal cosa y decidí hacer tal cosa? Entonces usted dice: ¿cómo te quiero? Pero qué tonteras haces. Uno se da cuenta que uno ama a la persona, pero repudia sus acciones. Entonces no es tan difícil. Ya el Señor nos equipó con el sistema, ¿verdad? Ya lo tenemos ahí en la mente. Amamos a la persona, pero odiamos lo que hace. Les cuento, yo tengo amistades, porque ya desde hace 10 años no las veo. Tenía amistades en teatro que eran homosexuales y lesbianas, y yo los amaba, o sea, personas buena gente, amables, inteligentes, apasionadas por lo que hacen, cariñosos, hasta me ayudaron varias veces, hicimos trabajos en equipo y toda la cosa, pero sus vidas eran un desorden. Era una cosa agridulce verlos entrar al teatro después del fin de semana, porque venían hechos leña después del fin de semana, y uno decía: ¿cómo uno puede querer tanto a una persona y detestar tanto lo que hace? Yo me preguntaba, se me revolvía el estómago, porque sus vidas eran un caos. Entonces uno les predicaba, ¿verdad?
y yo les predicaba, no hacían caso, ¿verdad? No digo obviamente, porque en cualquier momento la predicación puede dar fruto. Nunca digamos obviamente, porque eso quiere decir que nosotros creemos que es más fácil que el impío siga impío y que se muera impío, y estamos quitándole poder a nuestro Dios. No le quitemos poder a nuestro Dios, tengamos cuidado con esas maneras en que nuestra mente funciona. Pero sí, son personas que uno ama, familiares, amigos, hermanos, conocidos, y los amamos y odiamos lo que hacen. De hecho, ustedes lo saben, yo lo sé, todos los domingos pasamos más de 15 minutos orando para que nuestros familiares se conviertan. ¿Por qué? Porque los amamos, pero odiamos lo que hacen, odiamos sus mentiras, sus engaños, sus problemas, sus circunstancias, pero los amamos a ellos, ¿verdad? Entonces, para ir aterrizando, tenemos que recordar que la actitud del cristiano hacia el mundo es una actitud evangelística. Jesús comía con los publicanos y con las prostitutas, pero no dice Jesús estaba de fiesta con los publicanos y las prostitutas. Él comía con ellos porque, le cuento, comer es una gran oportunidad para predicar el evangelio. La otra persona tiene la boca ocupada, entonces usted puede hablar más, ¿verdad? No deje que le cambien el sistema, que a veces pasa que uno se pone a comer y la otra persona habla. No, deje que la otra persona se atiborre para que no pueda hablar y usted le predica el evangelio. Entonces Jesús estaba con los publicanos, con las prostitutas, con los fariseos para predicarles del evangelio, no para hacer fiesta con ellos. La amistad con el mundo es irse de fiesta con sus amigos del trabajo que son inconversos, tomar las mismas birras que ellos están tomando, hacer el mismo chiringue que ellos hacen. Eso es amistad con el mundo. Usted está participando de los valores, de los antivalores de esa persona. No puede ser así. ¿Puedo tener amigos del mundo? Bueno, amigo es una palabra muy fuerte, ¿verdad? Yo no tengo la capacidad ni quiero el castigo de Dios como para desde este púlpito decir sí son amigos. No pueden ser amigos. Todo lo anterior nos ha dicho que son hijos del diablo, nos van a traicionar, son malos en cualquier momento, el enemigo los utiliza y tal. Pero sí son personas que el Señor ha puesto alrededor y las amamos. Entonces hay cierto compartir que se da, de por sí se da, ¿verdad? Entonces aprovechemos ese compartir para predicar el evangelio. Pedro nos dice, 1 Pedro 2:9 dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, soy una cosa para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ahí hay demasiado, hay toda una prédica ahí, bueno, hay varias, ¿verdad? Pero ahí nos está diciendo que todo lo que somos en Cristo, nos está diciendo lo que debemos hacer y también nos está diciendo quiénes éramos antes. Estábamos en tinieblas, ahora estamos en luz admirable. Ellos están en tinieblas, nosotros estamos en luz admirable. Entonces, tenemos que anunciar las virtudes de aquel. Y este tema de la amistad con el mundo, yo también lo relaciono mucho con las amistades que uno tiene lamentablemente, o las relaciones que uno tiene con las personas del mundo. Muchas veces uno no predica el evangelio porque uno no quiere que esa amistad o esa relación se termine. Y le voy a decir lo que dice un ateo. Este señor se llama Penn, así, P-E-N, Penn. Él es parte de un grupo de magos que se llama Penn y Teller. Son unos magos que hacen ilusiones excelentes, hacen entretenimiento de calidad, muy buenos. Y él es activista ateo, o sea, él promueve el ateísmo. Pero él dice, siempre he dicho que no respeto a las personas que no evangelizan. Oiga las palabras de una piedra, así como lo dijo Jesús, las piedras van a hablar. Dice: yo siempre he dicho que no respeto a las personas que no evangelizan. No las respeto en lo absoluto. Si usted cree que hay un cielo y que hay un infierno, y que las personas están yendo al infierno perdiendo su vida, y dices, bueno, realmente no vale la pena decirle porque sería socialmente incómodo. Y los ateos a veces también dicen que esa persona no debería evangelizar, simplemente deberían dejarla en paz y mantener su religión para sí mismos. Él dice:
¿Cuánto tienes que odiar a alguien para no evangelizar? Un ateo está diciendo esto. ¿Cuánto tienes que odiar a alguien para no evangelizar? ¿Cuánto tienes que odiar a alguien para creer que existe la vida eterna y es posible y no decirlo? Sin ninguna duda, pone el ejemplo él, sin ninguna duda, si un camión estuviera viniendo hacia ti y tú no me escucharas, pero ese camión estuviera a punto de atropellarte, llega un punto en que tendría que intervenir. Y esto es muchísimo más importante que aquello. O sea, él está diciendo que aunque él es ateo, que aunque él no cree en Dios, él entiende que si Dios existe, que si hay un cielo y un infierno, y esa información usted la tiene y no la comparte, es por odio. Es la única razón lógica. Estamos hablando de una persona que no es tan pasional como muchas veces nosotros somos. Son muy analíticos, eso sí tienen a su favor. Él está diciendo, si usted no muestra la salvación de una emergencia, es porque usted odia a la persona. Y nos da ese ejemplo que es claro. Si yo le estoy diciendo a usted que viene una piedra y lo va a aplastar, y usted me dice, no le creo, en algún momento lo va a tener que empujar para que no lo aplaste. Entonces, una persona que no cree en Dios nos está hablando de lo importante que es evangelizar. Y sabe que usted y yo sabemos que es cierto. Por eso no evangelizamos. Porque sabemos que si empezamos a meternos en ese tema grueso, van a ocurrir una de tres cosas. O la persona se va a salvar, o la persona nos va a odiar, o va a haber antipatía. Entonces preferimos, y esto es algo muy cruel que nosotros hacemos, nuevamente me pongo de primero, preferimos tener una medio relación con una persona a que esa persona escuche el peligro inminente que viene sobre su vida. Preferimos guardar unos, ¿qué podemos vivir? Unos 80 años, no, pues, una amistad de 10 años, de 15 años con una persona, a decirle que salve su vida. Tiene razón este hombre, esos son actos de odio. Pero que el Señor nos ayude, que el Señor nos ayude realmente. El evangelismo, el evangelio es más importante que la amistad que tenemos con esa persona. El alma de esa persona es más importante que la relación que tenemos con ella. Y es preferible perder una amistad. Escúcheme muy bien, escúcheme Mario Campbell muy bien. Es preferible perder una amistad con alguien a que se pierda un alma. Y es preferible perder una amistad a no obedecer el llamado de Dios de predicar el evangelio. Entonces, nuevamente, ¿qué es el mundo? Son valores corruptos. ¿Qué es la amistad con el mundo? Amar esos valores, el ser amigo de esos valores, así lo dice, el versículo es muy claro. Y si somos amigos de esos valores, estamos siendo infieles a Dios. Y si somos infieles a Dios, estamos odiando a Dios y amando al mundo. En el mundo no encontraremos nada bueno. Y si nosotros no predicamos este evangelio, nos estamos comportando peor que el mundo. Yo siempre tengo una frase, yo se la repito a Luisa, la molesto mucho con eso. Y creo, ustedes que son hombres y mujeres de la palabra, creo que tengo razón. Me juzgarán ustedes. Yo siempre he pensado que el mundano cumple con su naturaleza, que los demonios cumplen con su naturaleza, que los ángeles cumplen con su naturaleza. Los únicos que de vez en cuando cumplen y otras veces no cumplen son los cristianos. Entonces que el Señor nos ayude, que nos ayude a cortar los lazos con el mundo. De verdad, hermanos, de verdad, hermanas, sería muy fácil para mí echarme a llorar si supiera, en este púlpito, si supiera que eso va a provocar algo. Pero lo único que podemos hacer es predicar el evangelio. Se lo digo a ustedes, cuiden su corazón del mundo. Me lo digo a mí mismo, cuiden el corazón del mundo, de las ideas del mundo. Porque es que nos amargamos, porque no tenemos dinero, porque es que nos enojamos,
¿Por qué se conservamos rencores? Todos esos son los pensamientos, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, es la amistad con el mundo. Nos ha ganado, tenemos que admitirlo, tenemos que admitir que el mundo nos ha ganado lugares en nuestra mente. Y no es solo que voy a dejar de ver Netflix, así ya. No, si fuera tan sencillo que usted agarre el celular, lo parte en dos y ya no tiene amistad con el mundo, gloria a Dios, pero es algo profundo en nuestro mismo corazón. Lamentablemente sí tenemos una amistad, muy buena amistad con el mundo. Y no tenemos que salir del mundo.